En este ejercicio nos pide calcular el peso máximo que va a aguantar un paquete de instrumentos que está sujetado por una boya. Y la boya debe tener al menos 1.5 pies sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre la superficie para que sea visible. En estos ejercicios de flotabilidad, lo primero que debemos hacer antes de iniciar es calcular todos los volúmenes que necesitemos. Cuando se trata de flotabilidad, necesitamos el volumen total de cualquier material y el volumen de solo la parte sumergida, ¿ya? Además, como tenemos un paquete de instrumentos que también está sumergido, necesitamos el volumen de ese paquete de instrumentos. Como dato extra nos pide varios incisos, ¿no? Pero lo vamos a hacer al final. Calculemos de la boya. El volumen total de la boya. ¿Cómo calculamos el volumen de una boya? Podemos dividir la parte cónica, la parte esférica, de arriba, la parte esférica de arriba y la parte esférica de abajo, ¿no? Ambas son media esfera. Si separamos eso, tenemos media esfera arriba y media esfera abajo. Formamos una esfera. Si le hemos quitado eso, nuestra boya nos queda como un cilindro, ¿no? Tenemos una esfera más un cilindro. El volumen total de la boya entonces es el volumen de la esfera más el volumen del cilindro, ¿no? Si no conocen las fórmulas de volumen, no es ilegal que abajo del formulario puedan escribirse los volúmenes, ¿no? Yo me he hecho un formulario personal. Siempre es más cómodo trabajar con algo que se hace uno mismo, no algo que copia y pega del internet. Yo aquí tengo para una esfera con radios o con diámetros. Como datos yo tengo diámetros, entonces el volumen de la esfera en diámetros, pi sextos, diámetro cubo, ¿no? Pi sextos diámetro al cubo. Eso es de la parte esférica. Más la parte del cilindro, es un cilindro cerrado, es área del círculo de abajo por altura, ¿no? El área de un círculo es pi cuartos diámetro al cuadrado. Base por altura. La altura es, en este caso, h, le vamos a poner, ¿ya? Ahora, si nos fijamos en los datos, nos dice que el diámetro es 1.2, ¿no? Aquí hay 1.2. Entonces la superficie que debe bajar debe ser 0.6. No concuerda con lo que nos da acá. Entonces, no hay mucho error si nosotros tomamos la altura total y decimos que el otro diámetro nos va a quedar en 2.8. Nos evitamos el cálculo por integrales, que eso lo vamos a hacer en otro video, ¿ya? Este no tiene mucho error, ¿ya? Entonces, el diámetro es 1.2, la altura total del cilindro es 2.8, ¿ya? ¿Cuánto es mi volumen total? Bueno, una vez que calculo mi volumen total, ahora debo calcular el volumen solo de la parte sumergida.
Este volumen no está nada difícil, ¿no? No necesitamos integrar ni nada de eso. El volumen de la parte sumergida ya no es una esfera, sino que sería solo media esfera. Entonces el volumen de la esfera, que es pi sextos diámetro al cubo, eso es una esfera total, lo divido entre 2. Ya tengo media esfera. Más el volumen del cilindro sigue siendo la misma base. Pi cuartos diámetro al cuadrado, pero ya la altura no es 2.8. Si la media esfera acá ha reducido 0.6, debo reducirle, para 1.5 debo reducirle 0.9 a todo esto, ¿no? Y me quedaría un total de 1.9. Me quedaría solo 1.9 de altura, ya no 2.8. Para que me quede 1.5 pies libres, ¿no? Sobre la superficie. Calculo mi nuevo volumen. Mi nuevo volumen me da 2.6. Entonces, el volumen total de la boya es 4 pies cúbicos, porque estamos en sistema inglés, y la parte sumergida es solo 2.6 pie cúbico, ¿no? Ahora analizamos el cono. El volumen de un cono no es más, no lo tengo en mi formulario, pero ustedes deberían tenerlo, no es más que el volumen del cilindro pi cuartos base, pi cuartos diámetro al cuadrado por altura. El volumen de un cilindro que forme este cono, a ver, esto me debería formar un cilindro, ¿no? En 3D. Ese volumen dividido a 3. Fácil, ¿no? Easy. Entonces reemplazo los valores calculo y me da un total de 3.8 pie cúbico, ¿no? Siempre que yo trabaje en el sistema, en las unidades de mi sistema, no necesito anotar unidades, simplemente yo confío en que me va a dar esa misma unidad. Ya tengo los volúmenes de la boya, el volumen total de la boya, el volumen de la parte sumergida de la boya y el cono, que obviamente es todo el volumen sumergido. Puedo irme a analizar mis fuerzas de empuje. Como veo mi sistema, todo mi sistema en sí está flotando. No quiere irse hacia el fondo o no quiere subir a la superficie. Está flotando. Entonces, como flota, ya les he explicado en la clase, cuando un sistema flota, el peso aparente es igual a 0, ¿no? Esto es flotabilidad. De nuestra fórmula, peso aparente igual a peso real menos fuerza de empuje, yo sé que peso aparente es 0, entonces todo esto es igual a 0. Por ende, mi peso real es igual a fuerza de empuje. ¿Qué es peso real? De mi sistema, todos los cuerpos que generen un peso, debo sumarlos, ¿no? ¿Quién me genera peso? El peso de la boya, que sería peso específico de la boya por el volumen total de la boya, ¿no? Eso es un peso. Más el otro peso, ¿de quién? El peso del paquete de instrumentos, ¿no? El peso del cono, que por ende no sé cuánto vale, ¿no? Y es lo que debo calcular.
eso es igual a la fuerza de empuje. ¿La fuerza de empuje a qué es igual? El peso del líquido desplazado. ¿Qué líquido hemos desplazado? Agua de mar, que tiene una densidad de 1.03, ¿no? Densidad relativa. ¿Cómo calculo el peso del líquido desplazado? Peso específico de ese líquido por el volumen sumergido, ¿no? El volumen que ha sido desplazado. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Peso específico del agua de mar por todo el volumen sumergido. ¿Quiénes están sumergidos? La parte sumergida de la boya y el cono, ¿no? Entonces, el volumen sumergido de la boya más el volumen del cono. Esos son mis cuerpos sumergidos. Yo tengo estos volúmenes. El peso específico del agua de mar, por cierto, es 62,4 por 1.03, porque no es más pesada que el agua normal, ¿no? Tengo el volumen total de la boya y el peso específico de la boya que me dio de dato. Entonces puedo despejar el peso del cuerpo, el peso del cono. Bueno, entonces simplemente era un despeje, ¿no? Despejábamos el peso del cono, reemplazamos los datos. Esto está en libra fuerza sobre pie cúbico, 103 es adimensional. Por pie cúbico me queda libra fuerza, ¿no? Ahí termina este ejercicio.